De eso que se trata. De eso que se trata la vida. De rendirse a Él. De eso que se trata la vida. Ese es el único. Los demás son todos tiranos. Vivir para los demás es agotador. Vivir para mí mismo es aún más agotador. Solamente vivir para Él trae descanso a mi alma. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, adorándote, dándote gracias, declarando, Señor, nuestra necesidad de ti, declarando que necesitamos rendirnos a ti, porque solamente tú, Padre, traes descanso a nuestras almas. Tú eres el único que puede saciar la sed de nuestros corazones. Tú eres el único que puede calmar las aguas turbulentas que hay dentro de nosotros. Tú eres el único, Señor, que de las tinieblas hiciste la luz. Tú eres el único que puedes hacer resplandecer tu luz en mi corazón. Tú eres el único que puedes abrir entendimientos. Tú eres el único que puedes transformar vidas. Tú eres el único que puedes levantar a los muertos y abrirle los ojos a los ciegos. Y yo te pido, Padre, que tú nos abras los ojos. Necesitamos de tu toque divino. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, que tú sacies la sed de nuestras almas. Yo te pido, Padre, que tú nos hables en esta noche, que tú nos hables con claridad para que entendamos, Señor, la misión a la cual tú nos has llamado. Tenemos un llamado, Padre, un propósito de vida, y ese propósito es alto, sublime, y es lo único que le da dirección y sabor a nuestro existir. Padre, te alabamos y te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Dios es fiel, Dios es bueno y su palabra es viva y eficaz. Y nada tiene el poder de transformar y penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos como la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que yo necesito, es el filtro, es la espada del Espíritu. Hemos estado hablando de nuestra identidad, hemos estado hablando de que hay la Biblia, la palabra de Dios pone mucho énfasis en nuestra identidad. Nosotros somos hijos amados, nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos una nación de reyes y de sacerdotes. Nosotros somos embajadores, nosotros somos herederos, nosotros somos soldados. Y nosotros nos estamos concentrando más que nada hoy en nuestra identidad como soldados. Pero la palabra de Dios pone mucho énfasis en nuestra identidad, porque nuestra identidad va a determinar nuestra forma de vivir. Usted ve gente que por su manera de vivir se da cuenta que ellos creen que son locos, porque se comportan como unos locos. Es imposible vivir sin estar mi manera de vivir conforme a mi manera de yo verme a mí mismo. Cada una de estas cosas que dice, y hay muchas otras que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, tiene sus beneficios. Por ejemplo, yo como hijo tengo el beneficio de que también soy heredero, porque solamente los hijos heredan. Como hijo tengo acceso, tengo una relación íntima y estrecha con Dios. Dios a sus hijos no los vomita de su boca. El hecho de que Dios es mi Padre establece una relación eterna que nunca jamás va a permitir que nada me separe de su mano. Pero también conlleva la responsabilidad de que yo tengo que seguir a papá, yo tengo que obedecer a papá. Los padres son los que mandan. Si yo soy hijo, papá manda. De la misma manera, si somos amados, tenemos satisfacción y tenemos el poder, el acceso de tener ese amor de Dios que dice la Biblia, echa fuera todo temor. Yo tengo un recurso por ser amado que ya yo no necesito ningún otro tipo de amor. Tal vez en esta vida yo he estado carente
de amor, de afecto, de atención. Pero en Cristo Jesús yo soy hecho acepto en el amado. Yo ahora soy amado por Dios. Yo tengo todo el amor que yo necesito en la presencia de Dios. Y yo puedo ir a la presencia de Dios y saciarme con ese amor que sobrepasa todo entendimiento y que puede saciar mi alma hasta lo más profundo. Muchas veces nosotros seguimos con todas esas carencias, primeramente porque no las vemos, no las admitimos y porque no vamos a la fuente. Por eso que Cristo en aquel gran día de la fiesta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Usted se imagina que usted se convierta en una fuente de agua viva? Pero según lo que dice la Escritura, lo único que tengo que hacer es ir y beber de Cristo, que es la fuente, y Él va a convertirme a mí en una fuente de agua viva. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Qué está pasando conmigo? Porque todo debe de comenzar conmigo. Yo tengo que ponerme frente al espejo de la palabra, porque qué bonito es yo aprender la palabra, estudiar la palabra y aplicársela al otro. Qué bonito es yo ponerle una regla de medir y darme cuenta que todo el mundo está carente. Pero la Biblia dice que nosotros precisamente en nuestra naturaleza caída lo que hacemos es eso, ir midiendo a todo el mundo y buscando la paja en el ojo ajeno. Mientras tanto yo tengo un tronco en el ojo que no me deja ver. Qué fácil es ver la paja en el ojo del otro. Qué difícil es yo darme la vuelta y ponerme en el espejo y decir: ¿por qué mi vida no es una fuente de agua de vida? ¿Por qué yo no estoy produciendo los frutos del reino? ¿Qué contradicción hay en mí que no permite que Cristo fluya como una fuente de vida a través de mí? Tal vez es que yo no he ido a beber. Tal vez yo lleno el vaso y se lo doy a otro. Mira, tú necesitas a Dios. Tal vez yo lo que tengo es religiosidad, conocimiento muerto y vacío, teoría. Pero Cristo lo que quiere es intimidad. Cristo quiere una relación íntima, transformadora y profunda. Porque Cristo no vino a traer religiosidad. Cristo no vino a traer una estructura religiosa increíble con edificios hermosos y gente vacía y hueca. Cristo dijo: en esto van a conocer que ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es la garantía de fábrica. Cuando en mí hay amor hacia los hermanos, hacia las personas, entonces yo estoy manifestando el fruto. En otro versículo el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces a veces yo me pregunto, ¿será que yo a veces me desconecto de la vid? ¿Será que yo a veces como que voy, es como, no sé, como que yo pudiera tener una lámpara que se prenda sin estar enchufada? ¿Podrá la lámpara dar luz si no está enchufada a la red eléctrica? Imposible. ¿Podré yo dar fruto y que mi fruto permanezca? Imposible. Cristo dijo: yo he venido para que lleven fruto y lo lleven en abundancia y que su fruto permanezca. Porque a ese pámpano, dice, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pero al que no lleva fruto, ¡clac! El fruto es la marca de fábrica del cristiano. Hay diferentes tipos de fruto. Uno es mi fruto personal, cuando yo empiezo a manifestar el fruto del Espíritu, cuando yo empiezo a tener de pronto paz, amor, paciencia, perdón, benignidad, soy bondadoso, empiezo a ejercitar mansedumbre. Ya yo no necesito ser el centro de todo, ya no necesito que todo el mundo se dé cuenta de que yo llegué, ya no necesito que a mí me aplaudan ni que me reconozcan. Cuando yo empiezo a tener mansedumbre y templanza, cuando yo empiezo a ser manso y humilde de corazón como el Maestro, entonces el Maestro está viviendo en mí y está produciendo en mí los frutos del reino de los cielos. Es cuando yo vengo a Él diariamente y empiezo a vivir, a beber
que voy a empezar a vivir conforme a la realidad de quien Él es. Porque si nosotros creemos que Él está vivo y que Él es real, ¿dónde está Él? ¿Dónde están las aguas vivas? No hay nada más poderoso que aprender a dejar la teoría para pasar a la práctica. Es interesante ver que hay personas que estudian para ser ingenieros. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba ingeniería que a nosotros nos decían que hasta que nosotros no nos graduemos no vamos a empezar a aprender. Porque uno estudia, se pasa 5, 6 años, 7 años y cuando sale de la universidad uno realmente no sabe nada. Uno sabe mucha teoría, pero cuando uno se va al campo con los obreros y cuando uno tiene que empezar a lidiar con la realidad, en ese momento es que el conocimiento empieza a cobrar dirección y poder. En ese momento es que yo empiezo a darme cuenta de qué valía todo aquello que a mí me enseñaron, toda aquella mecánica de materiales, todas aquellas resistencias, todos aquellos cálculos. Y así mismo con la cristiandad. Si nosotros no cogemos la Escritura y nos presentamos frente a Dios y bebemos de esa Escritura frente al espejo y empezamos a ver nuestra pobreza, nosotros no vamos a empezar a producir los frutos del reino de los cielos. ¿Y qué pasa con el pámpano que no da fruto? ¿Sí? No está en la vid. Porque la razón por la cual un pámpano no da fruto es porque no está bien arraigado en la vid. Fíjese que los que tienen vides, mi abuelo tenía vides, llega una época en donde empiezan a cortarle todas las ramas que no tienen fruto, porque eso le da mayor fuerza a la vid para producir mayor fruto en las otras. Entonces muchas veces hay personas que, dice la Biblia, están con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay personas que están con nosotros que solamente están aquí para calentarse un poco en el calor de la presencia de Cristo, pero cuando llega la hora de empezar a hacer cambios, se alejan y se van, porque no están dispuestos a dejarse limpiar para producir fruto. Nosotros tenemos que vivir en esa victoria, tenemos que vivir en la disciplina del soldado. Es muy interesante porque yo estaba buscando el significado de la palabra soldado en Google y Google me dio yo dije, wow, pero esto es increíble. Según Google, un soldado es una profesión u oficio que exige un alto nivel de compromiso, habilidad y destreza. Es interesante porque para poder cumplir su deber el soldado necesita tener un objetivo principal y proteger permanentemente a su nación o país. Del mismo modo, la función principal de soldado o del militar es defender la soberanía de su país y la integridad de su territorio. Interesante porque la palabra de Dios me dice a mí en 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay cosas en nuestra vida que nos enredan. Ninguno que milita se enreda. No está diciendo que usted no vaya a trabajar. No está diciendo que usted no se ocupe de su vida personal. Pero sí está diciendo que no se enrede. ¿Por qué? Porque yo me puedo ocupar de lo que requiere diligencia. Pero hay ciertas cosas que me enredan. ¿Y qué pasa cuando usted está enredado? Que usted no se puede mover. Y un soldado enredado en el campo de batalla es un problema, porque ni siquiera puede usar el arma bien. Nosotros nos metemos en tantas cosas y nos enredamos de tantas maneras que luego no tenemos tiempo, estamos cansados, estamos metidos en 500,000 cosas y ahora nos conformamos con oír una prediquita a través del internet en vez de venir a la presencia a adorar a Dios en cuerpo y alma, aquí. No es lo mismo. No es lo mismo que usted me esté viendo por el internet, que usted estuviera aquí. Nosotros aquí nos vemos, luego nos abrazamos, luego nos exhortamos. Antes empezamos cantando y adorando.
Hay una relación, hay una intimidad que existe por estar presentes físicamente. El internet es una maravilla, a mí me encanta, pero no es igual, no es lo mismo. En esos 2 años de pandemia, ¿cuánta gente no se deprimió y cuánta gente no se suicidó por la falta del contacto físico? Nosotros nos deprimíamos porque realmente el contacto humano, las relaciones, son imprescindibles. Nosotros somos seres sociales. Dios nos hizo con una necesidad de intimidad, con una necesidad de tocarnos, de abrazarnos. Esos abrazos que ustedes me dan, a mí me sanan, a mí me enriquecen, a mí me bendicen. Imagínese usted un abrazo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue abrazado por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se dejó abrazar por Dios? Porque a veces Dios no nos abraza, pero no es porque Él no quiere. Yo me acuerdo una vez que yo conocí una señora, parece que era una señora bien humilde, de un país de Latinoamérica, me la acababan de enseñar, era bien chiquitita. Y yo le fui a dar un abrazo, y esa señora... Pero eso fue una cosa increíble. Esa mujer se escabulló de una manera que no hubo manera de poderla abrazar. Yo al final dije, no, pero espérate. Le digo, si tú quieres te doy una patada o te insulto. Le digo, porque le parece que le tenía temor al abrazo. Como el perrito del cual hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esos perritos callejeros maltratados que cuando tú le vas a pasar la mano te quieren morder. Pero es que han sido tan maltratados que ahora no entienden que no todo el mundo los quiere maltratar. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros no nos dejamos abrazar por Dios. A veces hasta creemos que Dios no nos ama. Dudamos de su bondad. Y es porque el problema está en nosotros. Nosotros estamos juzgando a Dios. Estamos catalogando a Dios de injusto, de malo. Para ser un buen soldado, yo necesito tener un alto nivel de compromiso. Ese compromiso me acerca a mi país, a mi nación, la cual tengo que defender. En este caso, yo como buen soldado de Jesucristo, yo estoy representando y defendiendo el reino de los cielos. Mi país, la integridad territorial es la integridad de la fe. Yo como soldado dice la Biblia, tengo varios enemigos. Ustedes me han oído hablar de uno de ellos bastante. Un enemigo que se levanta conmigo todas las mañanas. El mostrico. La carne. Ese es mi primer enemigo. Y ese es el enemigo más sutil. Y yo como soldado, mi misión principal es yo conquistar mi propia vida. Por eso el soldado, para ser un buen soldado, tiene que tener un nivel de compromiso que lo lleve a ser hábil y diestro a un alto nivel. Para eso yo tengo que conquistarme a mí mismo. Yo no puedo hablar del poder de Dios si yo no experimento el poder de Dios. Yo no puedo decir que Cristo rompe las cadenas si Él no me las ha roto a mí. Yo necesito empezar a conquistar y a luchar por mi propia vida, porque Cristo quiere libertarme. Por eso dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema es que esa libertad es paulatina, es creciente y empieza de poco a poco. Yo tengo que ir conquistando y luchando por las áreas que el Espíritu de Dios me está mostrando. Y para eso tengo que dejar la teoría y me tengo que poner frente al espejo y pedirle a Dios por qué yo me comporto así, por qué me atrae ese pecado, por qué yo soy tan rudo, duro, por qué tengo tan poca misericordia, por qué no disfruto de los abrazos, por qué tengo que tener distancia, por qué desconfío de todo el mundo. Cualquiera que sea aquello que Dios le está mostrando, usted le tiene que ahora pedir para que Dios le dé la respuesta de cuál es la raíz de ese comportamiento, porque si usted no va a la raíz, usted no va a poder erradicar esa mala hierba. Si usted simplemente corta la mala hierba, ¿qué pasa? Ella vuelve y crece. Usted tiene que erradicar la mala hierba para que su vida empiece a manifestar los frutos de ser un soldado hábil y diestro. Como soldado,
Mi primera batalla es la batalla por la santidad, la conquista de mi propia vida. Esa es mi primera y más grande batalla. Yo tengo que luchar por mi vida. Lo interesante es que el beneficio de luchar por mi vida es que yo voy a poder gozar de los beneficios de ser un soldado hábil. Usted no ha visto las películas de soldados tipo Rambo, aunque las de Rambo ya son viejas, pero esos soldados son una cosa impresionante. Es increíble porque nos ponen, todas las sociedades han necesitado héroes y por eso nos crean todas estas películas. Los americanos son muy buenos en ese asunto de crear héroes, aunque últimamente están bastante fallidos. Ahora estamos teniendo los antihéroes, que es otro problema. Pero nosotros necesitamos héroes. La palabra de Dios tiene un montón de héroes. El primer y más grande héroe es el admirable, hermoso, bueno, justo, sin mancha, perdonador, amoroso, fiel, digno de alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a un mundo caído, dejó la perfección, dejó su deidad, aunque nunca dejó de ser Dios, y vino al mundo en una misión de rescate por amor a usted y por amor a mí. Él fue el primer y gran soldado, y él, dice la Biblia, en la debilidad de su condición humana, derrotó al emperador de la muerte, derrotó a Satanás en su fragilidad. Y por eso es que ahora nosotros podemos resistir al diablo y él huye de nosotros, porque lo hacemos en la autoridad y en el poder de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. No solamente somos soldados de un ejército que ya tiene la victoria asegurada. Así sí está bueno. Usted se ha visto una película que ya la vio antes y sabe quién va a ganar al final. Así usted está tranquilo, pues ya no está nervioso. No. Ya usted sabe quién va a ganar. Ya usted sabe que al bueno no lo matan. ¿Y si lo matan? No, es que le hicieron creer a uno que lo mataron y resulta que no, que el tiro no le dio y se cayó por un ladito. Y él vuelve. Usted está tranquilo porque usted sabe el final de la historia. Cristo nos dice a nosotros el final de esta historia. La Biblia dice que cuando venga el anticristo, Él lo va a destruir con el resplandor de su venida y con el espíritu que sale de su boca. No tiene chance, porque Él ya venció. Él destruyó el imperio de la muerte. ¿Usted sabe lo que Cristo mató a la muerte? Eso es increíble. Entonces yo estoy viviendo para mis 4 chelitos, para aquel tipo que me está calentando el oído, para mi pequeño mundo de papel, para el aquí y el ahora, que no tiene ningún tipo de relevancia, en vez de estar viviendo para los planes y propósitos que Dios tiene para mí. Usted se entretiene con las algarrobas que el diablo le pone todos los días en su mesa, en vez de comer los manjares, un plato de amor, paz, gozo, que Dios le tiene preparado en su presencia, en el Espíritu. Tenemos que sacudirnos y tenemos que convertirnos en soldados hábiles y diestros para el reino de los cielos. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Nosotros estamos contendiendo por el reino de los cielos. El soldado pelea por su país, pero nuestro país no es su negocio, no es la República Dominicana, aunque usted sea dominicano. Si usted es de Cristo, usted tiene una ciudadanía superior. Usted tiene un pasaporte que las páginas son de oro puro, fino, resplandeciente. Y usted tiene el pasaporte sellado con la sangre de Cristo. Usted es ciudadano del cielo. Sí, estamos orgullosos de nuestro trasfondo
Dios nos dio nuestra nacionalidad, Dios nos hizo como somos y donde estamos, y Dios quiere que lo glorifiquemos, pero nosotros estamos aquí con un propósito superior. Nosotros somos de una nación eterna, de reyes y sacerdotes, y estamos aquí en un mundo caído, en un mundo en tinieblas, con planes y propósitos divinos, con una misión que le da a su vida una dimensión eterna, y estamos muchas veces entretenidos, a veces jugando con las algarrobas, a veces ni nos las comemos porque estamos a dieta. No, es que las algarrobas caen muy pesadas del estómago, y esas algarrobas las bañan en chocolate. El chocolate tiene azúcar y engorda mucho, pero luego al final no aguanta más y se come todas las algarrobas, y se da una hartura de algarroba y tiene la panza llena, y eso es lo que hace el pecado. Pero al día siguiente tiene más deseo de algarroba, porque el pecado no satisface. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, le dijo Cristo a la samaritana. ¿Estamos bebiendo? ¿Estamos viniendo a la fuente? ¿Estamos pidiéndole a Dios que nos haga soldados fuertes, firmes? Porque ya tenemos la victoria. Cristo destruyó el imperio de la muerte. Cristo amarró a Satanás. Satanás, aunque es un adversario formidable, Cristo lo derrotó. Fíjense la garantía que tenemos: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué versículo? Yo me volvería loco sin ese versículo en la Biblia. Usted sabe que Dios le garantiza a usted que si usted lo resiste, pero un poquito más arriba dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo empieza con el sometimiento, todo empieza con la santidad, con la búsqueda de la santidad, porque aunque usted y yo no podemos ser perfectamente santos, moralmente perfectos, cuando buscamos la santidad con todo corazón, tenemos el corazón perfecto que Dios vio en David. Fíjense que la vida de David, con todo y que era un padre desastroso y era medio flojo en algunas áreas de su vida, la Biblia dice que lo único que Dios no le pasó por alto a David fue el pecado con Betsabé y que le mató al marido. Eso fue lo único que Dios le dijo, y lo castigó por la misma boca de David. Pero después, en todo, con todo y el desastre, la gracia de Dios, la vida de David era perfecta, aún y a pesar de que él no era perfecto, porque estaba humillado, quebrantado en el 99% de su vida, buscando agradar a Dios. Aún en el momento cuando es confrontado por el profeta Natán, en el apogeo de su pecado, cuando viene el profeta Natán, los profetas del Antiguo Testamento no eran gente fina. Él no llegó con saco y corbata. Ese tipo llegó me imagino que tipo Juan el Bautista, con un abrigo de piel de camello, un sombrero así todo medio desaliñado. No se había bañado por un par de días, con el pelo todo chueco. Y lo señala y le dice: David, rey David, te tengo aquí una situación que quiero que tú juzgues. Había un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba como que era una hija, y de una vez lo toca de una manera muy íntima y muy entendible para David, porque le está hablando de un hombre pobre que tiene una sola oveja, un hombre que cuida de esa oveja como que fuera su hija, y de un hombre rico que tiene cientos de miles de ovejas. Y David era pastor. Por eso la historia le apeló a David. ¿Y qué pasa? El hombre rico recibe un visitante, ¿y qué hace? Un acto supremo de crueldad, lo mismo que había hecho David. Manda a sus siervos que le cojan la ovejita, la única oveja del hombre pobre que vivía allá, al cruzar la calle, y se la cocinen a su visitante. Él tenía cientos de ovejas, pero escogió la oveja del hombre pobre. David era rey, tenía esposas, tenía concubinas y podía tener más si querías, pero no, él le tuvo que coger la ovejita a uno de sus soldados y después mandarlo a matar. Y cuando el profeta Natán lo señala, David, ¿qué hizo? Lo que usted y yo tenemos que hacer: bajar la guardia, ponerse frente al espejo y dejar de pretender que todo está bien. Todo no está bien. Yo esta mañana no tenía nada de deseo de orar, nada de deseo de leer la Biblia, nada de deseo de prepararme para hoy. No tenía nada de deseo. Pero si yo hago aquello que deseo, ¿podré ser yo un soldado efectivo?
No, yo tengo un compromiso con Dios y con ustedes. Y ese compromiso me hace buscar contender ardientemente. ¿Usted cree que a veces yo tengo ganas de orar por Dalila? A veces no tengo deseo, ni siquiera. Sí, tengo ganas de orar por ti. Alabado, tú eres mejor que yo. Pero ustedes ven, yo a veces ni siquiera tengo deseo de orar por mí mismo. Pero. Eso es más común. Eso es más común. Pero es importante porque la oración es humillación. La oración es dependencia. Que lo que pasa que a mi viejo hombre no le gusta ni humillarse ni depender de Dios. El viejo hombre lo que quiere es lo que él quiere. Y ya usted sabe lo que él quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Burger King. Así lo quiero. Yo quiero lo que yo quiero. Así dice el viejo hombre. Vamos a orar. No. Vamos a leer la palabra. Ya tú te la sabes de memoria. No me la sé de memoria. Y no. Y somos los reyes de las excusas. Somos los reyes de la carne. Si nosotros vivimos haciendo lo que deseamos, a usted la botan de su trabajo, a ti te botan del banco. Si tú no vas cuando tú no tienes deseo, tú te levantas todas las mañanas diciendo, ay, qué bien, voy a trabajar. Imposible. Pero ¿cuál es la característica de un adulto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Que el adulto hace lo que tiene que hacer. El adulto no se puede dar el lujo de hacer lo que le da la gana. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si usted tiene que trabajar, usted va a trabajar. Y a veces usted va enfermo a trabajar. ¿Por qué? Porque necesita trabajar, porque hay que pagar las cuentas. Y sin embargo, hacemos eso por un cheque y no hacemos eso por Dios. Y sin embargo, cuando usted cierre los ojos para no abrirlos más, ¿quién se va a acordar de cuánto usted tenía en el banco, cuánto ganó, cuánto dinero dejó? Y sin embargo, aquello que nosotros hacemos para Cristo, dice la Biblia, es eterno. Nuestra vida va a ser pasada por fuego. Y todo aquello dice que nosotros hicimos por motivos temporales y que no le da gloria a Dios, se va a quemar. Entonces, ¿estamos invirtiendo bien nuestra vida? ¿Estamos siendo sabios? ¿Ustedes no están cansados de vivir vidas mediocres? Yo se lo digo porque yo mismo, gran parte de mi vida como cristiano, he sido un mediocre. Y yo no quiero ya más la mediocridad. La mediocridad no es del reino de los cielos. ¿Usted se imagina que lleguemos al cielo y como que los ángeles no terminaron la entrada de la Nueva Jerusalén? ¡Ay, espérate! Que no la hemos terminado de pintar y le faltan todavía... Y las calles a medio. No, espérate, que es que se nos termina. El oro todavía no ha llegado. ¿Usted se imagina el reino de los cielos así? ¿O usted cree que cuando nosotros lleguemos allí va a estar todo perfecto? Es promesa porque Él no voy a ser morado. Claro, Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y si Él, cuando vino aquí a la tierra, consumó su obra hasta la muerte, estoy seguro que aquello ya está casi listo y terminado. Pero ¿estoy yo listo y terminado para presentarme frente a Él? ¿Estoy yo viviendo a la altura? Porque acuérdense, Dios no está llevando puntuación, pero Dios sí está esperando de usted la dedicación de un buen soldado. Él no está llevando puntuación. Esto no es... Todas las religiones tienen la misma mentira. Los antiguos egipcios pensaban que cuando usted se muriera, Anubis le iba a pesar el corazón. Y ellos tenían los dibujitos en sus tumbas, que usted veía a Osiris y toda esa gente, llegaban y le sacaban el corazón y lo pesaban. Y sus obras buenas pesaban más que las malas. Usted se salvó. A lo mejor usted va a ser una de las concubinas del faraón. Porque ellos tenían esos conceptos de la vida del otro lado que era un poquito raro. Pero si usted había tenido más obras malas, pues usted iba a ir a un lugar, al lugar de los muertos. A mí no me gusta ni cómo suena eso. Pero eso es lo que dicen todas las religiones.
la salvación por obra es así. Usted tiene que vivir de una cierta manera. No, no, no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay unas demandas, hay unas expectativas, porque Cristo dio su vida por mí. Ahora Él espera que yo dé mi vida por Él. Y si usted no tiene ese deseo, si en usted no está esa intranquilidad, pues a lo mejor usted no se ha entregado a Cristo. Porque esa intranquilidad, ese deseo de vivir para Él y para darle gloria, es la manifestación de que soy de Él. No de que voy a ser salvo. No, no, no. La salvación ya la compró Él. Ya yo la tengo. Yo soy salvo. Pero si no tengo la manifestación, que es el deseo de hacer justicia, el deseo de vivir para Él, el deseo de ser excelente para Él, entonces pues a lo mejor yo creo que soy cristiano, a lo mejor tengo la cabeza gorda, a lo mejor me crié en la iglesia, aprendí a hablar en un lenguaje evangélico o católico o cristiano, como usted le quiera decir. Dios te bendiga, hermano, aleluya, Jesús Hamashiach, y toda la jerga que nos enseñan en la iglesia. Pero en aquel día diré, Señor, Señor, y Él me mirará y me dirá, ¿pero y tú quién eres? Señor, soy yo, Lucho. ¿Te acuerdas que yo tenía un estudio bíblico? No, jamás te conocí. Pero Señor, en tu nombre yo abrí 7 iglesias. Digo, yo no he abierto ni 7 iglesias, pero hay gente que eso le va. En tu nombre yo tenía 17 ministerios. Jamás te conocí. Señor, en tu nombre prediqué a las naciones. Jamás te conocí. En tu nombre yo era esto o aquello. Yo era católico, yo era evangélico, jamás te conocí. Pero el ladrón en la cruz sí lo conoció. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía méritos, pero vio los 4 segundos de vida que le quedaron, los aprovechó. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Lo que tengo que decir yo todas las mañanas: Señor, trae tu reino a mi vida, para que cuando la gente me conozca se acuerden de ti, para que Cristo se pueda ver a través de mí, para que Cristo pueda manifestarse a través de mí, para que las aguas vivas estén fluyendo a través de mí. Porque estoy perdiendo mi vida, la estoy perdiendo en banalidades. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo vivía como un rey en casa de su papá, tenía herencia, tenía futuro, lo tenía todo. ¿Y qué hizo? Ay, Señor, es que no sé, papá, yo no sé, quiero ponerme a inventar. Y se puso a inventar. Cogió su herencia y dice que la perdió viviendo de una manera incorrecta. Pero cuando ya él no podía más y llegó al final, cuando vivió su vida, hizo lo que le dio su gana y se comió todo el Burger King que le cabía en la panza todos los días y ya no podía más, dice la Biblia que volvió en sí, se emborrachó, lo gastó con mujeres, bebidas, perdidamente, dice la Biblia que vivió. Y cuando ya no tenía un centavo, con el dinero se le fueron los amigos, porque ese es el mundo de allá afuera. Entonces dice la Biblia que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy rodeado de puercos, que era el animal más humillante para un judío tener a su alrededor, y loco por comerme la comida para ellos, las algarrobas. Iré a mi padre y le diré: Padre, he sido un idiota, he sido un estúpido, he sido un imbécil, no entendía, no sabía lo mucho que tenía, no entendía quién yo era cuando estaba en tu casa, pero si tú me recibes, estoy dispuesto a ser uno de tus esclavos, uno de tus siervos, porque es mejor ser un esclavo en la casa de Dios que estar por ahí dando tumbos en las casas de la muerte. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio desde lejos corrió. Eso no era algo que los judíos hacían.
El padre judío esperaba que vinieran donde él. Eso de tú salir corriendo, que se tuvo que remangar, eso no era digno de un anciano. Pero a Dios le importó un pepino. Él dejó la gloria. Él lo dejó todo para morir por usted. ¿Está usted todavía comiéndose las algarrobas? ¿Viviendo para lo que no tiene valor, no tiene sentido? ¿Está usted como un soldado que se fue al campo de batalla? No se llevó la espada, ni la ametralladora, ni el casco. Usted anda con una camisa de esas con los turistas que está llena de flores. ¿A quién se cree usted que le van a dar el primer tiro? Porque el diablo no está jugando. Si nosotros no vivimos como los soldados que somos, si nosotros no contendemos ardientemente, nosotros vamos a quedar en el campo de batalla. Y no importa, porque si somos de Cristo somos salvos. Pero el problema es que muchos creen que son de Cristo y no lo son. Y otros se están perdiendo la oportunidad de hacerse tesoro en los cielos, de poder vivir para el reino. En aquel día dice que Él va a poner a unos a su derecha y otros a su izquierda, y los que están a la derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Esas personas estaban envueltas, manifestando amor a los semejantes. Estaban envueltas en manifestar el poder del amor de Cristo en esta tierra. Estaban siendo soldados activos. Ahora bien, todo lo que nosotros hacemos, la Biblia lo compara con una siembra. Todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida proviene ¿de dónde? Del corazón. Yo quiero saber qué hay en mi corazón. Yo solamente tengo que ver lo que pienso y lo que hablo. Yo no tengo que ir a que me tiren una radiografía o me hagan un MRI de esos del cerebro. No. Yo solamente tengo que observarme por 24 horas con cuidado, ver lo que pienso, y voy a saber dónde está mi corazón. Porque dice la palabra de Dios que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, si yo vengo a la presencia de Dios y me pongo frente al espejo de la palabra, y Dios en su espíritu, con misericordia, porque esto no es un asunto de culpa. Señores, Dios no obra a través de la culpa. Dios no quiere que usted se sienta culpable. Al que le encanta la culpa es al diablo. Al que le encanta la manipulación es al diablo. Al que le encanta la libertad es a Cristo. Al que le encanta la pureza es a Cristo. Al que le encanta que yo viva en victoria, en salud, en alegría, en propósito, es a Cristo. Cristo no quiere que yo me sienta culpable. Pero para yo dejar la culpa, yo tengo que dejar de hacer cosas que me hacen sentir culpable. Si yo estoy viviendo a medio gas, yo le estoy dando a Cristo las sobras, me voy a sentir culpable, porque el enemigo va a venir a susurrarme al oído y a señalarme, el acusador de los hermanos. Pero Cristo quiere que yo me ponga frente al espejo y aprenda la libertad que hay de ponerme. Por eso les puse hoy a leer la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es, déjame ver la hora, la parábola del sembrador es un pasaje que revela la manera en que Dios quiere que usted se examine. En la parábola dice que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Espérate. Y cuando estaba ahí les empezó a hacer una historia, una parábola, y dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se comieron la semilla. Dice: y parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad, no tenía la tierra encima que le hace resistencia a la semilla. Las piedras tienen espacios, pero la semilla que cae ahí crece rápido. Pero dice la Biblia que como no tenía raíces, pues fue de poca duración. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz. La raíz no estaba en tierra de donde se podría alimentar. Luego otra semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, y a 60, y a 30 por uno.
y dio fruto. Tal vez usted esté aquí porque de alguna manera la semilla de la palabra ha producido frutos y usted tiene el deseo de oír, el deseo de entender. Eso es parte de los frutos, el deseo de querer ser mejor, el deseo de cambiar, el deseo de crecer, el deseo de entender y conocer. Pero el sembrador sembró la semilla y encontró que la semilla caía en diferentes lugares. Y esta es una imagen que los apóstoles le preguntan al Señor: Señor, ¿por qué nos hablas con parábolas? Y Él le dijo algo muy interesante: a vosotros os es dado entender. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son? A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes? Los discípulos. Los que somos de Cristo tenemos acceso a entender muchas cosas de la palabra, que por eso los de afuera piensan que somos unos locos, unos conspiranoicos, unos estúpidos. Pero está bien, veremos al final quién es el estúpido. A mí no me importa que piensen eso, pero los apóstoles estaban preguntando: ¿por qué, Señor, tú lo haces tan complicado? ¿Por qué no hablas claramente? ¿Se acuerdan cuando les empezó a hablar? Dice que después de la resurrección le empezó a hablar y dijo: Señor, ¿por qué no hablas siempre así? Ahora nos estás hablando claramente. Los apóstoles la pasaban difícil, porque muchas veces el Señor hablaba como en rompecabezas. Y a veces nosotros queremos que la gente entienda y tratamos de ponérselo tan claro que puedan entenderlo, y aún así no entienden, porque no pueden entender. No pueden entender porque a ellos no les dado entender. Porque ellos, dice la Biblia, que estaba profetizado en el libro de Isaías, que algunos verán y no percibirán, oirán y no entenderán. ¿Por qué? Porque su corazón está engrosado. Hay un espíritu de estupor, hay una ceguera que no permite que algunas personas entiendan. Si Dios no habla en esta noche, ustedes están perdiendo el tiempo, porque Lucho no tiene absolutamente nada que decir. Pero Cristo tiene mucho que decir, porque para eso nos dejó la Escritura. Mi deseo es que de alguna manera, si fuere posible, Dios lograse que ustedes no me vieran a mí cuando yo estoy enseñando, y ustedes escucharan a Dios hablándoles directamente a sus corazones. Pero yo le pido que Él me hable a mí, y a veces me sorprende, porque yo he preparado esto, lo he leído 3 o 4 veces, he meditado, lo he rectificado, y cuando yo vengo a dar la enseñanza, yo digo algo totalmente diferente. Y yo a veces me quedo pensando en lo que yo dije, y digo: ¿y eso de dónde salió? Y eso es maravilloso, porque Dios nos asiste en nuestra debilidad. Dios habla por nuestras bocas. Cuando nosotros tocamos la vida de un afligido, Dios nos puede tocar. Y nosotros tenemos que ser las manos, las bocas, los pies de Dios, y hacer todo lo que hacemos para su gloria, y servirnos los unos a los otros por amor, porque ahí es que la gente va a ver. Porque la gente de afuera, generalmente, las personas tienen que tener una motivación poderosa para hacer lo que hacen. Nadie hace nada porque sí, pero en el reino de los cielos no es así. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él quite ese espíritu de oscuridad y de tinieblas de nuestras propias vidas, porque el sembrador salió a sembrar y unas semillas cayeron en buena tierra, pero el 75% de las semillas cayeron en lugares que no tenían gran resultado. ¿Y sabe lo que pasa? El corazón del inconverso no entiende y no ve, porque está en tinieblas. No hay tierra buena. La razón por la cual nosotros podemos entender lo que Dios dice en su palabra es porque Dios abrió. Imagínese usted ha visto esas casas que hay por la zona colonial que las tienen en venta, no tienen ni tejado, y usted se asoma así por la ventana, por la reja, porque se ve para adentro, y eso es mata, árboles. Eso parece el jardín del Edén, pero cuando Adán no lo cuidaba, eso es una jungla dentro de una casa, y ahí hay mata, ahí huele raro, ahí hay inodoro roto, es un desastre. Pues cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida es así. Solamente que Cristo aquí en esta parábola nos describe la condición del corazón.
Hay una parte que está dura, la tierra está dura, la palabra no penetra. Por eso que después vienen las aves y se llevan la semilla y no penetra, porque la tierra está dura. Hay áreas de nuestra vida donde la palabra de Dios nos resbala. Nosotros estamos pecando y a nosotros nos resbala, aunque somos cristianos y conocemos la palabra de Dios. Porque hemos pecado tanto, es como que usted se da golpes en esa mano, llega un momento que a usted le sale un callo y ya no siente nada. Entonces nosotros estamos tan habituados a pecar en esa área de nuestra vida, sea la mentira, sea la codicia, sea la lascivia, que usted ya le resbala. Usted es cristiano, usted dice una mentira, siente la convicción de una vez, pero en esa área de su vida usted no siente nada, porque la tierra está dura. Hay otras áreas de su vida donde la palabra no puede crecer porque están llenas de piedras. ¿Y qué son las piedras? Las piedras son todas esas cosas que usted ha acumulado a través de su vida que no están supuestas a estar ahí. Rencores, falsa identidad, conceptos equivocados, por ejemplo el machismo, el feminismo. Si usted cree en el feminismo o usted cree en el machismo no lo va a dejar de crecer. Porque si usted está viendo a las mujeres como objetos, ¿qué puede hacer Dios en esa mente, en ese corazón? La palabra de Dios no se seca, pero usted tiene que, dice la palabra de Dios, ver a la mujer como vaso frágil, como coheredera de la gracia, verla y tratarla con honor, porque así es que se trata a las mujeres, con amor, con deferencia, como si fueran flores. La Biblia dice como vaso frágil, como si fueran de cristal. ¿Por qué? Porque aunque sean muy fuertes y capaces, tienen un ego frágil, igual que nosotros los hombres. Nosotros podemos ser muy fuertes, pero díganos una cosa hiriente y el ego de nosotros se resquebraja. Hay hombres que son muy fuertes y son muy débiles porque no se le puede decir absolutamente nada, no soportan la corrección. Si usted está creyendo todas esas mentiras, para eso es que la palabra de Dios dice que conocerán la verdad y les hará libres. Pero hay que empezar a sacar las piedras, porque debajo de todas esas piedras hay tierra buena. Mi misión como soldado es trabajar en ese corazón y yo agarrar y empezar a pedirle al Espíritu Santo que esas áreas de mi vida donde no hay convicción, donde yo puedo pecar impunemente, que ablande la tierra, que le meta pico, que me dé convicción de pecado para yo dejar de pecar y ser libre. Porque cuando yo empiece a remover la dureza, sacar las piedras y arrancar los espinos, y esa vida que antes era un desastre, como las casas que hay en la zona colonial, después esa vida que Cristo la toma y empieza a producir los frutos del reino, luego usted ve esas casas reconstruidas en la zona colonial, que usted dice, lo han convertido en un hotel de lujo, pero eso era un cucarachero lleno de ratas y de mata, y ahora es un hotel de lujo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere convertirlo usted en un lujo de persona como Cristo, porque no hay persona más lujosa que Cristo, no hay persona más hermosa que Cristo, y Cristo quiere que usted sea como Él. Pero para eso yo tengo que vestirme la armadura, las armas del reino de los cielos, y meterme de lleno en mi corazón y empezar a ver, ok, Señor, pero mientras yo me esté fijando, espérate que Dalila me mira feo, Luis, mira la actitud de Luis, no, pero cosa, y la hermana ya también, y el otro, y ay, que Soraya es insoportable. Mientras yo me esté fijando en las personas, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, eso es lo que hacemos, nos fijamos en los otros para no fijarnos en nosotros. Pero el hombre de Dios es valiente. El reino de los cielos no es para los cobardes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El poder de yo poder meterme en ese corazón, en ese desastre. Ustedes no se pueden imaginar el desastre de corazón que yo tenía. Yo me di cuenta cuando pasaron los años, porque al principio yo vivía en tal oscuridad que yo pensaba que yo era una joya. Pero después Dios te empieza, porque lo que pasa es que el corazón está en tinieblas. Y Dios te abre un poquito un rayo de luz, planta la buena semilla y de pronto ese corazón perdido, ese corazón entenebrecido, de pronto en ese rayito de luz, en esa esquinita que Dios abrió un poquito de tierra, Él sembró la buena semilla y ese día tú caes rendido a sus pies, ese día entiendes que lo necesitas a Él y que tu vida no tiene propósito, no tiene satisfacción, no tiene sabor. Y de pronto nace la vida.
y empieza a crear una semillita, y esa planta empieza a crecer y empieza a producir un poquito de fruto, y ya de pronto usted empieza a tener un poquito de humildad, usted empieza a tener un poquito de compasión, usted va a aquellas personas que ofendió y les pide perdón, pero ahora el Señor aumenta un poquito, el rayo de luz ahora abre, y ahora usted se da cuenta que alrededor de la semillita hay un montón de tierra seca, y después Dios va abriendo con los años, va aumentando el grado de luz, y ahora usted empieza a ver las piedras, empieza a ver todas esas cosas que por años no le han permitido ser feliz y que lo están hundiendo, esa falsa identidad. Usted se ha creído que usted es feo, o que usted es estúpido, o que usted es una loca. Usted se ha creído todas esas mentiras que le repitieron a usted desde chiquito y que no son verdad, venían del infierno. Usted es un especial tesoro, tan valioso que Cristo dejó la gloria, sus ángeles, la perfección del cielo a venirlo a rescatar a usted. Usted no ha oído la parábola de la perla de gran precio. La perla de gran, hay una parábola en las escrituras, que no me sé ahora dónde está, ahí por Mateo, que un hombre dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla de gran precio en un campo. Pero claro, la perla le pertenece al dueño del campo. Pero ¿qué hizo el hombre? La dejó en su sitio, se quedó callado y fue al hombre del campo y le dijo: mira, el campo ese que tú tienes allí, ¿cuánto tú quieres por él? Es un campo bueno, ese campo tiene tanta hectárea, tiene agua, tiene río, está cerca de la playa, está Jarabacoa, todo el mundo quiere un campo en Jarabacoa. No, pero dime cuánto quiere. Dice que ese hombre quería tanto la perla, lo que pasa es que no tenía derecho a la perla y era un hombre serio, que vendió todo lo que tenía para poder comprar el campo y ser dueño de esa perla. ¿Usted sabe quién es la perla? Nosotros somos la perla. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el tesoro escondido en el reino de los cielos, que nosotros los seres humanos estamos mirando por todos lados y no nos damos cuenta que tenemos lo más grande, lo tenemos al alcance de nuestra mano, que es intimidad con el Omnipotente. ¿Usted sabe lo que yo cerrar mis ojos? Que ni siquiera los tengo que cerrar. De yo decir: Señor Jesús. Y de pronto yo acabo de cruzar la barrera entre esta dimensión y la dimensión celestial, y de pronto el Omnipotente me está escuchando. Señor, ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser un guerrero, ayúdame a estar afilando mi espada. La espada es la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. Ayúdame a vivir en libertad, ayúdame a reproducir los frutos del reino, ayúdame a ser valiente y a meterme en ese corazón y empezar a deshiervar. Y sí, muchas veces vamos a fracasar, muchas veces vamos a caer, muchas veces nos vamos a desalentar, pero 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Vamos a fallar muchas veces, pero no importa, pues ya Cristo venció y Dios no está llevando puntuación. Esto no se trata de vivir una vida perfecta, esto se trata de ser perseverante, esto se trata de no rendirse, esto se trata de vivir para aquel que se dio por mí, aunque le falle. Yo le fallo mucho, pero no importa, porque cuando cada vez que yo digo: ay Señor, tranquilo, vamos arriba, para arriba, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. No te quedes a la mitad del maratón, que ya tú pasaste la peor parte. Vamos adelante, vamos arriba. Sigue puliendo tu armadura, sigue. Nosotros vamos a ver en las próximas semanas las estrategias de Satanás para mantenernos en ese lugar, las estrategias de Satanás para que el reino no crezca. El diablo es desnudado en la Escritura, por eso es que a él no le gusta la Escritura, por eso es que no le gusta que hablemos de la palabra de Dios, porque lo descubrimos. Es como que hay un ladrón en la casa y de pronto se disparó la alarma. Es lo que menos quiere un ladrón, que se dispare la alarma. Se va a la casa de al lado, que no tiene alarma. El diablo no quiere que usted lo conozca ni sepa cómo él opera. El diablo no quiere que usted conquiste su vida, porque cuando usted conquista su vida, de pronto sus hijos lo van a empezar a admirar, de pronto sus hijos le van a empezar a alabar, van a decir: ay papá, ay mamá. Si son varones le van a decir a la mamá: ojalá yo algún día tener una mujer como tú.
Si son varones, le van a decir: papá, qué hombre increíble que eres. Ojalá yo algún día ser como tú. Qué increíble que un hijo te diga algo así. Qué increíble que en aquel día, cuando lleguemos a las puertas hermosas y terminadas de la ciudad celestial y veamos al Señor sentado en su trono, veamos una sonrisa y diga: hijo, ven, hiciste bien. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te adoramos. Te pido, Padre, que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros y que tú les reveles a cada uno de los que estamos aquí esa área de su vida que necesita, Señor, ser limpiada. Te pido, Padre, que tú trabajes profundamente y que tú, Señor, aumentes el nivel de luz, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones y que podamos ver el trabajo y la obra del enemigo y podamos ver claramente esas piedras que no nos dejan echar raíces, esos espinos, esos amores que tenemos en nuestro corazón que ahogan la semilla, esa tierra dura, esos pecados que hemos cometido tantas veces que ya no sentimos convicción. Te pido, Padre, que tú te glorifiques, porque esto no es para culpabilidad, esto es para libertad. A libertad hemos sido llamados, dice tu palabra, y dice tu palabra que el legado que nosotros le hemos dado a este mundo es algo que Cristo compró y es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Padre, ayúdanos a vivir gloriosamente en libertad, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero esta libertad hay que trabajarla. Esta libertad es nuestra primera misión como soldados. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender que vale la pena vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gracia, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahora nosotros como soldados, Padre, lo único que tenemos que hacer es someternos al general, someternos a ti, nuestro Dios, y pelear las batallas que tú nos vas poniendo delante en equipo, fielmente, humildemente, sin presión, porque en el reino no hay presión. En el reino hay gozo, paz y alegría, mansedumbre. Padre, te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.